Quiero comenzar con esta clase declarando algo, y es que testículo en náhuatl no es aguacatl en ninguna forma. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta 10ª clase de lengua mexicana, y esta es la parte Yeyi, o la parte 3 de Into Chiconacayo, de las partes de nuestro cuerpo. Estuve un buen rato ausente de las clases porque he tenido miles de cosas que hacer, pero el curso de lengua mexicana va a seguir. Bueno, vamos a comenzar. En la clase pasada vimos la parte de arriba del tórax y vamos a seguir de ahí para abajo. Para decir pecho era yelpantli, pero para decir seno de los senos femeninos es chichihuali. Chichihuali. Entonces, esta palabra que usamos como chichis viene de la lengua náhuatl en español. Para decir pezón se dice chichihualyecahuistli, chichihualyecahuistli, chichihualyecahuistli. Y bueno, sobra decir que hay una parte de los magueyes que le dicen el chichihuali, y son todas estas espinas del maguey, pues viene de esta cuestión, es análogo a los pechos femeninos esta palabra en el pensamiento náhuatl. Todas las partes del cuerpo de los seres vivos, incluyendo los humanos, siempre van a estar relacionadas con lugares, sitios geográficos o formas geográficas y o con plantas. Después vamos a bajar un poco más. Para decir estómago decimos ite, 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 con el acento, con el saltillo, ite, o itetl, itetl. Y de ahí viene la expresión iyotl. Iyotl, que es el aliento, y el aliento es lo que usa el nahuali para poder hipnotizar, y también es uno de los elementos donde se guarda la esencia que da vida en las personas. Para decir ombligo decimos xictli, xictli. También ombligo tiene una connotación geográfica y filosófica. Entonces ombligo significa centro u origen. Y sobra decir que xictli lo tenemos en la palabra mexico, que no es en el ombligo de la luna, sino en el ombligo del maguey. En otras clases vamos a hablar muy puntualmente de por qué no. Bueno, ombligo xictli, xictli. Para decir cadera decimos cocoyoyantli, cocoyoyantli. Para decir cintura decimos tlacotian, tlacotian. También tiene el saltillo, tlacotian. Para decir espalda decimos cuitlapantli, y viene de cuitlapa, que es atrás, y pantli, que es algo que es literalmente una bandera, y una bandera está pues erguida. Y muy bien, vamos a ir a las partes de abajo. Para decir nalga o trasero decimos tzintamali, y literalmente es tamal, tamali de tamal, y tzintli de el recto o el ano. Y bueno, con esta decimos otra. Tzintli es recto o ano. Ahora vamos a las partes, a los órganos sexuales. Para decir pene decimos tepuli, tepuli, pene. Y ahí vamos a desmentir uno de los grandes mitos y mentiras de los posts en Facebook. Testículo no es aguacatl, jamás es aguacatl. Testículo es xitetl, xitetl. Para decir mis testículos diríamos noxitehuan, pero nunca es aguacate. Todos esos posts están mal, lo lamento. Para decir vello decimos tomitl, tomitl. Y para decir vello púbico decimos sintomitl. Para decir prepucio decimos xipintli, xipintli, prepucio. Para decir vagina decimos pictli o tepili, pictli o tepili. Y para decir labio vaginal decimos piccatl, piccatl. Para decir útero decimos tlacatcayotl, tlacatcayotl. Muslo decimos questli, questli, y también questli lo usan para referirse a la pierna entera. Para decir rodilla decimos tlancoitl, tlancoitl, tlancoitl. Y bueno, vamos a ir bajando un poco más. Para decir pantorrilla decimos costli, no confundir con costic, que es amarillo. Pantorrilla, costli. Para decir tobillo decimos cacayoli,
cacayoli, cacayoli, tobillo. Ahora, para decir empeine decimos shokpali, empeine. Y bueno, para decir pie tenemos dos palabras, shotl, pie, o ixitl, pie, shotl, pie. Para decir planta del pie decimos shokpali, igual que cuando decimos palma de la mano decimos mapali. Shokpali, planta del pie. Ahora para decir dedo del pie decimos shopili, y es como... Recordemos que pili viene no de noble, sino de piloa, que es algo que cuelga, y también de pequeño, haciendo referencia a un niño o una niña pequeños. Entonces, shopili es el dedo del pie. Shopil tecutli es el dedo gordo del pie y viene de la expresión tecutli, que quiere decir alguien que es como un regente o alguien importante o alguien grande. Y bueno, estas partes interiores del cuerpo son como las más básicas y es yesli, que es sangre. Recuerden que nosotros en la variante texucana siempre a todos los sustantivos que empiezan con e, en las otras variantes, aquí nosotros lo pronunciamos con el sonido y, entonces decimos yesli en vez de esli. Y para decir hueso decimos omitl. Hemos visto casi todas las partes del cuerpo. Voy a dejar los órganos interiores para otra clase porque también es bastante información. Espero que les haya gustado esta 10ª clase. Nos vemos en las siguientes. Ya vamos a empezar a retomar, a hacer las siguientes clases. Ya había estado un poco disperso, pero vamos a seguir con las cuestiones de las entrevistas y de las clases en el rincón. Iskishka Oxe Tonali no Magniwan.